Vale, le doy ya. 3, 2. Muy buenos días en América Latina, muy buenas tardes en Europa. Good afternoon. If you need English translation, please choose the English channel. Queremos daros la bienvenida a una nueva sesión de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11. Esta mañana hemos tenido oportunidad de asistir a una sesión sobre cómo impactan las medidas europeas en las personas con discapacidad en España. Y ahora nos embarcaremos en las relaciones birregionales de cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Antes de presentar el panel que nos acompaña, queremos hacer referencia a algunos aspectos técnicos. Contamos con interpretación de lengua de signos internacionales, además con la opción de subtitulado y la interpretación simultánea al inglés. Vamos a organizar la dinámica de esta sesión con una serie de presentaciones y al finalizar vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas entre los panelistas y las personas que están conectadas a la sesión. Os solicitamos que dejéis vuestras inquietudes en el apartado de preguntas y respuestas para que podamos recogerlas y comentarlas al final. También comentar que esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Ahora sí, mi nombre es Natalia Guala y quisiera una vez más daros la bienvenida al seminario web Europa y América Latina, la discapacidad en la cooperación birregional, la oportunidad de una nueva normalidad más justa para todas las personas. En esta sesión queremos compartir algunas experiencias y modalidades de cooperación de diferentes programas europeos que impactan positivamente en los derechos de las personas con discapacidad en la región latinoamericana. Para ello, en esta sesión nos acompañan Andrea Mónaco, del área de políticas sociales del programa Eurosocial Plus, Catherine Barr, del área de empleo y trabajo de Socie Plus, Federico Martínez, director de Bridging the Gap, Catherine Norton, directora del Foro Europeo de la Discapacidad, y Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad y de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Sin más preámbulos, queremos iniciar esta sesión con la intervención de Andrea Mónaco, como decíamos, del área de políticas sociales del programa Eurosocial Plus. Estamos teniendo una pequeña dificultad técnica con el audio de Andrea. En todo caso, os solicitamos que coloquéis en el menú la opción de interpretación. Aparentemente está en este canal. Vamos a hacer ese intento y si no pasamos a la segunda intervención y resolvemos este problema técnico. Ahora sí, Andrea.
los aspectos principales del one of the main el aspects programa Eurosocial. of the program, of Eurosocial program. Estoy teniendo problema porque escucho I'm la having problems because I'm interpretación. listening to the English, yeah, sorry. ¿Sí? No sé si se puede resolver este problema. Bueno, el programa Eurosocial tiene como objetivo principal el aumentar, digamos, la cohesión social en América Latina. El programa apoya políticas públicas de América Latina que tienen impacto en la cohesión social. Básicamente lo que se hace es apoyar reformas, mejoras, fortalecimientos de políticas públicas que tienen este impacto. Se trabaja en tres ámbitos, tres pilares principales, que son, por un lado, el área de gobernanza democrática, donde ya vamos a ver, están cobijan varios temas que van desde las finanzas públicas, el desarrollo regional, acceso a la justicia. Un área específica sobre la igualdad de género, que es un área que se creó en esta tercera fase del programa Eurosocial Plus, donde se apoyan todas las reformas, las mejoras de políticas públicas para la igualdad de género. Y luego el ámbito de las políticas sociales, que es el ámbito donde, digamos, trabaja el equipo del que soy parte, donde se ven todos los temas relacionados propiamente a las políticas sociales, a la política de lucha contra la pobreza, como temas como los clásicos programas de cash transfer, de transferencias condicionadas. Se ven todos los temas relacionados al empleo, al trabajo, como por ejemplo el fortalecimiento de servicios de empleo para la demanda, para el encuentro entre demanda y oferta de trabajo. Las políticas para la juventud y para adolescencia y niñez, para la protección de estos colectivos. Y finalmente también una línea de trabajo sobre cuidado de personas con dependencia, personas con adultos mayores, personas con discapacidad y también infancia. En este ámbito es que digamos, en esta área es que se lleva la mayoría de los apoyos en el ámbito, digamos, de derechos para las personas con discapacidad. En esta slide simplemente se representa más o menos el alcance que tiene en este momento el programa. Está apoyando más de 250 políticas públicas en toda América Latina, y aquí está, digamos, dividido por país. Hay países donde hay una actuación importante, otras en que todavía se está, digamos, en diálogo sobre varios otros apoyos que se puedan llevar a cabo. Digamos que esa era la premisa, ¿no? Las premisas sobre el programa en general. Aquí quiero profundizar un poco sobre lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo a partir de 2016, pero también desde antes, en temas de políticas para personas con discapacidad. Hay varios, digamos, ejes, ¿no?, de trabajo en esta temática. Un primer grupo digamos, de iniciativas de apoyo dice en relación a digamos, a la mejora, el fortalecimiento de servicios de atención a la discapacidad. Eso lo hemos trabajado en países como Perú y hace algunos años también en Ecuador. En Perú se han llevado a cabo digamos, con el Ministerio de Poblaciones de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, un apoyo específico para definir lineamientos, ¿no?, para la atención de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de abandono
del INABIF, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar. En Ecuador también se ha trabajado sobre esta misma línea hace tiempo, y hace tiempo también se había trabajado con el Ministerio de Inclusión Económica Social en lineamientos y en un proyecto piloto para personas con discapacidad mental. Allí haciendo un enlace muy interesante también con experiencias de Europa sobre esta temática. Otro eje importante de trabajo que estamos llevando a cabo desde hace algunos años es el tema de cuidado. Hay muchos países están avanzando en la construcción de políticas de cuidado y el programa social está apoyando estos esfuerzos. Sabemos, por ejemplo, que en Uruguay hay ya un sistema bastante consolidado, ¿no? Un sistema integral de cuidado que atiende tanto a las personas, a los adultos mayores como personas con discapacidad, a la infancia en este caso, también a las personas que se ocupan, ¿no? Que se encargan, las personas que cuidan a estas personas. Nosotros estamos apoyando, hemos apoyado a Uruguay en algunos aspectos técnicos específicos, por ejemplo, como la baremación de las dependencias. En Uruguay se tiene un baremo para verificar, averiguar la dependencia de las personas, y se encontró la necesidad de modificar o de revisar ese sistema, y se pudo hacer a la luz, o se está haciendo a la luz de experiencias también europeas, en particular de Francia. También hemos apoyado y estamos apoyando a otros países que quieren avanzar hacia la construcción de estas políticas, tales como Paraguay, Ecuador, y próximamente también otros países como Argentina, México, Colombia y Brasil también han manifestado su interés en poder, digamos, trabajar en este ámbito y seguir fortaleciendo este ámbito. Es una línea que nosotros desde el programa Eurosocial estamos cuidando mucho, porque sabemos que es un tema muy, muy importante, porque tanto en Europa como en América Latina estamos, digamos, en una situación de aumento, ¿no? de la demanda de cuidado por el envejecimiento, seguramente, pero también para, digamos, las personas con discapacidad que, sobre todo en América Latina, pero también en Europa, han tenido servicios, tradicionalmente han tenido servicios muy, digamos, de bajo, no muy eficientes. Entonces, ha sido, digamos, nosotros queremos, digamos, fortalecer este aspecto, y lo estamos haciendo también en colaboración con otras entidades internacionales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Agencia Francesa de Desarrollo. Con ellos estamos construyendo, de hecho, una red regional de cuidado. Es una idea que salió a raíz también de demanda de parte de los países, de poder contar con espacios de diálogo entre los países sobre los propios sistemas de cuidado, sobre los propios servicios de cuidado. Nos parece que es una de las bases o de las características de este programa Eurosocial, es el aprendizaje entre pares, entre países de América Latina y con países de Europa, y estos espacios, digamos, garantizan resultan ser muy eficientes, porque efectivamente garantizan ese intercambio entre los países. Finalmente, hay otros dos ámbitos que estamos trabajando muy de la mano y que hemos trabajado con el Grupo Social 11 en dos temáticas distintas. Una es sobre el tema de educación inclusiva. Algunos países nos han pedido apoyo
en particular Uruguay, pero también México, nos han pedido apoyo en el fortalecimiento de políticas de educación inclusiva. En particular, en Uruguay se ha trabajado con la Administración Nacional de Educación Pública para fortalecer el sistema, para garantizar una educación a todas las personas con discapacidad, fortaleciendo tanto la formación de los docentes, formación inicial y formación en ejercicio, así como dotando también de herramientas, ¿no?, para el trabajo de los docentes con las personas con discapacidad. Y se ha hecho este trabajo siempre muy de la mano con experiencias europeas, y aquí me gusta mencionar también la experiencia que gracias también al Grupo Social 11 se han podido involucrar en Europa, en Finlandia, en Portugal y en Italia, que son, este último en particular, es un país que desde los años 70, con el cierre de las escuelas especiales, ha ido avanzando paulatinamente hacia una integración y una inclusión total de las personas con discapacidad en la escuela, digamos, en el sistema educativo formal. Y entonces es una experiencia de interés en muchos países y digamos que se ha podido, los equipos de Uruguay han podido conocer esa experiencia con mucho interés y creemos que se ha podido avanzar mucho en Uruguay en el fortalecimiento del sistema también gracias a esas experiencias europeas. Y luego otro tema que hemos estado trabajando siempre con el Grupo Social 11 y que lo hemos trabajado en Brasil de momento y seguiremos trabajándolo también en Brasil y también en Perú, sobre la inclusión laboral. Muchos países están avanzando, han avanzado en reformas, en construir políticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, que integren, digamos, bueno, principios de discriminación positiva, como cuotas obligatorias, pero también incentivos a las empresas, ¿no?, que contratan a personas con discapacidad, así como la formación, ¿no?, de las personas con discapacidad, para que puedan digamos, integrarse en el mundo laboral. Es un tema que nos parece sumamente importante y también, bueno, dice relación a todo el trabajo que estamos llevando a cabo con, que mencionaba al principio, con los servicios de fortalecimiento, ¿no?, de los servicios de empleo para que puedan, ¿no?, digamos, llegar también y hacer un servicio efectivamente a estas personas. Y finalmente estamos trabajando también el tema de discapacidad y género en una acción muy específica con el MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y ahí se está trabajando en una recomendación general del MESECVI para incluir el tema de la discapacidad digamos, en el mecanismo de seguimiento. Finalmente les quería mencionar que una publicación también que se hizo a raíz de la actividad que llevamos a cabo con el Grupo Social 11 en Brasil, es una publicación que está disponible en la página web del programa Eurosocial y que recopila experiencias de interés tanto de Europa como de América Latina sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Es una recopilación tanto de normativas como de buenas prácticas. Me pareció interesante aquí en esta sesión poder señalar esta publicación que seguramente puede ser una referencia interesante.
Y finalmente hacer mención rápidamente a lo que está haciendo el programa Eurosocial en esta coyuntura del COVID que nos está afectando tanto a los países de Europa como a los países de América Latina. El programa, digamos, siendo un espacio para el intercambio entre países de Europa y de América Latina, está siendo una herramienta fundamental para intercambiar también sobre experiencias o sobre medidas que se están tomando, ¿no? para la gestión de la emergencia, por un lado, y para la reactivación, ¿no? económica, una vez que esperemos esta crisis, esta emergencia haya dado su paso final. Y en esto, entonces, estamos llevando a cabo tanto con intercambios, como webinars, como seminarios, como este también, así como asistencia técnicas específicas que nacen de demandas puntuales que nos hacen los países. Quería señalar solamente que en temas de discapacidad hemos organizado, y digamos, en el marco de la red regional de cuidado que estaba mencionando antes, ya se hicieron 2 webinars de intercambio sobre temas de cuidado. Por un lado, sobre el cuidado, sobre los centros de cuidado de larga duración durante la pandemia, cómo se ha gestionado y cómo se puede gestionar esos centros durante la pandemia. Nos parece que eso ha sido un intercambio muy específico, muy técnico, pero muy, muy importante en esta fase tan urgente. Y por otro lado, sobre los servicios de asistencia en el domicilio y de teleasistencia, también qué medidas se han tomado durante la pandemia. Estos webinars también están disponibles en la página web de Eurosocial. La registración está disponible. Y por último, mencionar entre las asistencias técnicas más específicas que vamos a llevar a cabo, ya contamos con una demanda de Perú que vamos a poder plantear próximamente sobre una red de protección de personas adultas mayores y personas con discapacidad, una red que se ha creado para gestionar la emergencia y que de alguna forma necesita ser fortalecida, y creemos que sería importante poder apoyarlos en este esfuerzo. Por mi parte es todo. Muchas gracias y un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por compartir las diferentes experiencias muy variadas y en diferentes países de la región, y cómo un programa de cooperación, de asistencia técnica, ¿verdad?, de cooperación entre países de Europa y América Latina, que no tiene una finalidad específica hacia la discapacidad, encuentra todas esas demandas de diferentes países para trabajar estas temáticas, y como también algunos de los ejemplos que nos compartías también reflejan cómo se puede transversalizar la discapacidad en diferentes ámbitos. Quiero dar ahora la palabra a Catherine Barn de Socie Plus, del área de empleo y trabajo, que también nos va a compartir la experiencia de este programa, que tiene también unas particularidades muy interesantes para la cooperación birregional. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfectamente, Catherine. Muy bien. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de intercambiar con ustedes nuestras experiencias.
Bueno, pues voy a presentar a otra, digamos, facility, instrumento de la cooperación técnica. Se trata de SocioPlus. SocioPlus es un instrumento de cooperación técnica establecida y cofinanciado por la Unión Europea. Está implementada por las agencias de cooperación de Francia, Bélgica y España. Es una utility, como se llama, liderada por Expertise France. El objetivo, digamos, general de esta iniciativa es de facilitar y mejorar el acceso a mejores oportunidades de empleo y a sistemas de protección social en los países socios, ¿no? Nosotros tenemos, como ya lo has mencionado, una especificidad, ¿no? Es decir, que es un modelo que descansa en modalidades particulares de intercambios entre pares, ¿no? Compartiendo conocimientos y experiencias a través de experiencias de misiones de corta duración, ¿no? Generalmente nosotros estamos movilizando a expertos de la administración pública, ¿no? Otra especificidad, digamos, de nuestra facilidad es una intervención a medida, es decir, que nosotros no tenemos un programa anual, una planificación anual. A medida que vamos recibiendo las solicitudes, vamos incorporando temáticas nuevas a nuestras intervenciones, ¿no? La otra especificidad es el hecho que nosotros estamos construyendo las intervenciones, ¿no? De pares a pares, ¿no? Con la institución social, de acuerdo con las necesidades y también con las disponibilidades de nuestros socios, ¿no? Lo que quiero decir es, bueno, explicando y presentando todas estas especificidades, que nosotros tenemos una gran flexibilidad, ¿no? Es decir, que a medida que recibimos las solicitudes, podemos intervenir rápidamente y también podemos incorporar nuevas temáticas, ¿no? Y creo que en el contexto actual del COVID-19 tiene su importancia el hecho que nosotros tenemos mucha flexibilidad, ¿no? Es un pequeño instrumento, pero un instrumento muy, muy flexible, ¿no? Así que ahora, ya como lo mencioné, a ver, voy a pasar con la siguiente. Lo que estamos haciendo, estamos ofreciendo asistencia técnica en todo el mundo. No somos un programa regional. Podemos intervenir en más de 157 países socios de la Unión Europea, ¿no? En cuanto a las temáticas, nosotros cubrimos, como le mencionamos antes, tanto el eje protección social como más recientemente también el eje de empleo y trabajo, ¿no? Es decir, que en el caso específico del eje empleo y trabajo, nosotros estamos cubriendo un amplio abanico de temática que va, digamos, este abanico va evolucionando a medida que nos llegan nuevas solicitudes, ¿no? Voy a mencionar más algunas para que sepan que nosotros estamos involucrados en intervenciones relacionadas con la informalidad, tocando temas muy diversos relacionados con la informalidad, que sea, digamos, el análisis estadístico, que sea también mejorar las condiciones de inserción de esta población, ¿no?, al mercado de trabajo. Estamos sobre otras temáticas dentro de la informalidad.
cubrimos también temáticas como reducir la brecha entre la demanda del mercado de trabajo y la oferta de formación, que es el caso actualmente en Togo. Estamos también trabajando mucho sobre incorporar más y más solicitud sobre los desafíos de los empleos verdes. También, por supuesto, sobre el reforzamiento de las capacidades de los funcionarios expertos de ministerios y también de las agencias de empleo, o también de municipios de administración a nivel regional o a nivel municipal, ¿no? Estamos también, digamos, trabajando sobre reformas estructurales y también del marco legal. Y finalmente, creo que es importante que trabajamos sobre el fomento de la inserción, digamos, decente de las poblaciones vulnerables, en particular de las personas con discapacidad, que es el tema de hoy, ¿no? Así que voy a presentar un poco en la temática de las personas con discapacidad y su inserción laboral y social también. Hemos ido incorporando más y más, digamos, temáticas. Estamos sobre la modificación del marco legislativo, la formulación de nuevas directivas. Estamos también trabajando en el diagnóstico organizacional y funcional de los servicios públicos de empleo. Estamos también participando a un esfuerzo de reforzamiento de los servicios de inspección del trabajo. Estamos también en campañas de movilización, sensibilización en el fomento del diálogo social. Bueno, creo más importante, como se lo mencioné, nosotros podemos abrir más y más el abanico de intervenciones en la temática de la inserción decente de las personas con discapacidad en el mundo laboral, ¿no? En cuanto al ámbito geográfico, estamos presentes en Costa de Marfil, también en Azerbaiyán, en Georgia, Kirguistán y ahora en Perú, ¿no? Y en Perú, bueno, empezamos a trabajar hace más de año y medio con el Ministerio de Trabajo y de promoción de empleo. Quiero, nada más, antes de presentar lo que estamos haciendo en Perú, quiero nada más mencionar rápidamente algunas de las otras intervenciones, por ejemplo, en Costa de Marfil, ¿no? Donde estamos buscando, digamos, compartir, ¿no? Experiencias actualmente, ¿no? Intentamos compartir experiencias y propuestas existentes para minimizar el impacto del COVID-19, ¿no? Sobre las personas con discapacidad. Y es lo que mencioné antes, ¿no? De pronto surge esta necesidad, teníamos programado un taller de capacitación. De pronto decidimos ajustar, ¿no? Nuestras intervenciones de acuerdo a un trabajo de concertación con nuestros socios, donde hacemos como un poco un estado del lugar, diciendo, bueno, ¿qué está pasando desde los 2 últimos meses y cómo podemos responder, apoyar, ajustar, seguir trabajando la temática que hemos empezado a trabajar con ustedes, pero también, ¿no? Intervenir y apoyar en las prioridades actuales, ¿no? Del socio, ¿no? También lo estamos haciendo en Perú y ahora pues voy a presentar justamente este programa que estamos llevando a cabo desde casi 2 años con la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, ¿no? Dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Así, ¿cuáles son los objetivos? Pues los objetivos de promover, ¿no? La inserción, digamos, como mencioné, ¿no? La empleabilidad, la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo nacional, ¿no? Vamos a ver, fuimos construyendo, digamos, la intervención con este equipo que ven acá, ¿no? En la fotografía, que como lo pueden observar es un pequeño equipo,
pero muy reactivo, y nosotros ya llevamos 3 misiones. Los 2 expertos que han sido movilizados son expertos españoles que trabajan, bueno, uno trabaja justamente en la Fundación 11, es el señor Ignacio Velo, y la otra persona trabaja en la administración de Madrid, y se trata de Juan Manuel Sevilla, ¿no? Los dos, digamos, tienen un enfoque bien distinto y armaron, digamos, con este equipo que ven en la fotografía, allí están también los 2 expertos en el centro, armaron una respuesta digamos, a raíz de un diagnóstico, ¿no? El primer paso, digamos, del trabajo que empezamos con ellos fue un diagnóstico que puso de relieve un número importante de problemas. Por eso consideramos que esta intervención tiene realmente un enfoque holístico, ¿no? En el sentido que hemos apoyado no solamente a la inserción laboral, ¿no? A mejorar la inserción laboral, a facilitarla y a abrirla con el equipo del ministerio, pero también hemos trabajado en todo un enfoque para fomentar la inserción social, ¿no? Y para dar también, abrir un diálogo con las empresas, ¿no? Así que yo lo que les voy a presentar, porque me temo que tengamos no mucho tiempo, lo que mencioné ahora, pues llevamos un diagnóstico de los servicios de empleo. Después empezamos a trabajar en la formulación de nuevo modelo de inserción laboral, y empezamos también a desarrollar, digamos, varias clases de capacitación, no solamente con el personal de la administración, digamos, que trabaja en este departamento, pero creo que también que es muy importante mencionar que hemos logrado promover digamos, una modalidad de transversalizar, ¿no? Nuestras intervenciones. Es decir, que nosotros hemos llegado no solamente a trabajar con este grupo, pero con otros departamentos del ministerio, y después empezamos también a convocar e invitar, mejor dicho, el ministerio invitó a otros ministerios en asistir, en participar en mesas redondas y también en estar, digamos, presentes en clases de capacitación, y después en armar conjuntamente una plataforma de diálogo, ¿no? Así que estamos, digamos, construyendo como un tejido interno, donde se da la oportunidad que todos los departamentos que trabajan dentro del ministerio tengan en mente que como la plataforma de Sovio, que es una plataforma numérica de inserción, de orientación profesional y capacitación, hemos llamado la atención para que también se vaya incorporando un componente para las personas con discapacidad, y para abrirles el espacio y también los servicios que no eran accesibles para ellos, ¿no? Otra, digamos, actividad que hicimos es un trabajo muy fuerte en cuanto a los centros de empleo, ¿no? Hemos trabajado revisando todas las herramientas y incorporando este nuevo modelo de inserción laboral, donde hay una tipología demasiado complicada para el personal de los centros de empleo, ¿no? Así que se introdujo otra tipología y otras herramientas para la gente que daba asistencia, digamos, asistencia de orientación, y también apoyo a la búsqueda de trabajo a la gente que se presentaba y que eran trabajadores con discapacidad. También se trabajó en todo lo que es clasificación, identificación y reconocimiento de la discapacidad, importando también algunos elementos, herramientas que existían en Europa, pero todo es un trabajo siempre de construcción con este equipo base, ¿no? Pero dentro del ministerio está presente
departamento, bueno, el servicio de público de empleo, y hemos también trabajado muchos con ellos para no solamente cambiar y modificar, digamos, e incorporar nuevas herramientas para agilizar, ¿no? La tramitación, todo la inserción, digamos, la codificación de las personas con discapacidad, ¿no? Pero también se abrió, digamos, espacio para mejorar la accesibilidad de esta gente, no solamente dentro del servicio en Lima, pero también en todas las regiones del país, ¿no? Allí parece transversalizar la temática, es lo que yo mencioné antes, que no fue únicamente dentro del ministerio, que es, digamos, que cuenta un sinnúmero de departamentos, pero también era importante impulsar, ¿no? Y analizar bajo este enfoque holístico, ver por qué teníamos una tasa tan baja de trabajadores con discapacidad y por qué ocupaban, digamos, puestos de muy mala calidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que, bueno, por supuesto se conocía, pero no sabíamos exactamente por qué estaban sin acceso a la capacitación y a la educación formal. Y por eso fue importante trabajar con el Ministerio de Trabajo, de Educación, pero también con algunas instituciones especializadas del gobierno para ampliar, ¿no? Este espacio para que todos los trabajadores con discapacidad, y en particular los jóvenes, tengan un acceso más largo, más amplio a estas facilidades de capacitación, ¿no? Y finalmente estuvimos también trabajando en las campañas de conciliación social, laboral y también de visibilidad, ¿no? Ahora bien, bueno, nosotros estamos en la última fase de esta intervención. Y bueno, tenemos que ajustar nuestra intervención a la situación actual, porque como lo saben ustedes, en Perú la situación es muy crítica. Nos dimos cuenta que el gobierno avanzó a pasos así acelerados en las últimas semanas, tomando muchas iniciativas, y nosotros tuvimos que ajustar, ¿no? Lo que nosotros íbamos a hacer con lo que ya hicieron. Algunas de las iniciativas están en relación con recomendaciones que hicimos, otras son recomendaciones de otros actores que están trabajando con el ministerio. Y ahora, bueno, estamos abriendo un espacio de consultación con todos los actores. Vamos a volver a, digamos, implementar nuestras actividades con ellos. Vamos a empezar con una asistencia técnica a distancia, porque no tenemos la posibilidad de desplazarnos, y pensamos que es muy importante seguir adelante, seguir apoyando, seguir escuchando lo que está pasando en todos los países que están particularmente afectados por la situación, y es el caso de Perú, ¿no? Así que vamos a empezar por un seminario en línea. Después vamos a hacer lo que habíamos contemplado antes de la crisis, una elaboración a distancia de un manual de referencia de usuario, ¿no? Que permiten digamos, facilitar, ¿no? Y también darle la sostenibilidad, ¿no? A este modelo de entrevista que fuimos armando, diseñando con el equipo del ministerio, que es un modelo de entrevista específico y ajustado a las necesidades de la población meta, y también ajustado a su nivel de capacitación, ¿no? Y la otra actividad que vamos a llevar a cabo ahora es la propuesta de creación de un canal de comunicación permanente entre empresas y los centros de empleo. Y finalmente se va a sentar, ¿no? Esta plataforma de trabajo, de grupo de trabajo intraministerial. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no tome demasiado tiempo. Gracias. Muchas gracias, Catherine, por también poner en común este instrumento, como decías, pequeño pero muy flexible y muy potente, ¿verdad? En 150 países, que también se enfoca o se basa en la cooperación entre países de la Unión Europea con diferentes países, como decías, del mundo, y a través de la asistencia técnica. Y encontramos otra vez un mecanismo que impacta en los derechos de las personas con discapacidad. Y nos parece, vamos,
un ejemplo de todas las tareas que tenemos pendientes. Ya vamos a comentar más adelante algunas reflexiones en torno al contexto actual. Hemos compartido un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, un programa europeo de cooperación más global como SOCIEF Plus, y ahora vamos a darle paso a Bridging the Gap, un proyecto de la Unión Europea que funciona en 5 países, de los cuales 2 son latinoamericanos, y en este caso ya no se trabaja directamente con administraciones públicas, sino que está específicamente dirigido a las personas con discapacidad. Pero no quiero comentar más, que si no Federico Martire, el director del proyecto, no quiero quitarte palabras de tu intervención, Federico, por favor. Muchas gracias, Natalia, y buenas tardes a todas y a todos en Europa. Buenos días a todas y a todos en América Latina, y gracias al Grupo Social 11 por la invitación. Voy ahora a compartir mi pantalla, así que puedan ver mi presentación, y espero que ahora la puedan ver. Y bueno, como justamente decía Natalia hace un momento, el proyecto Bridging the Gap es una iniciativa de la Unión Europea, financiada por la Unión Europea, de cooperación delegada, así dicha, que está implementado por un consorcio coordinado por FIAP, un actor de la cooperación española. Y en este consorcio encontramos también a 3 otros actores de la cooperación europea, como la agencia española AECIP, la agencia italiana AIX y la agencia austriaca ADA. Participan, pero también en calidad de socios, el Foro Europeo de Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo, que aportan esa componente de conocimiento técnico sobre el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y también tenemos una participación de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, que también participan en calidad de observadores. Un consorcio muy amplio para un proyecto que, como bien decía Natalia, está dedicado enteramente a la inclusión de la persona con discapacidad. Es decir, la inclusión no es un tema transversal dentro de Bridging the Gap, sino que es el tema. No somos como Social o Socio, iniciativas de más amplia portada. Aquí no nos referimos directamente al tema de la inclusión, y es en esto una primera vez por la Unión Europea de financiar un programa de esta amplitud y magnitud sobre la inclusión de discapacidad en cooperación internacional. El objetivo general es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad en países de ingresos medios y bajos a través de instituciones y políticas públicas más inclusivas y responsables. Trabajamos en 2 objetivos específicos, como el apoyar a la implementación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y a la inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y al mismo tiempo apoyar directamente a los esfuerzos de 5 países socios, como bien decía Natalia, 3 africanos y 2 latinoamericanos, para implementar la convención. Creo que os podáis hacer una idea más clara de lo que es el proyecto a través de los 3 resultados esperados. Por una parte, el refuerzo de la transversalización de la dimensión de discapacidad en la cooperación internacional. Por otra parte, reforzar la capacidad de las instituciones públicas de los países beneficiarios en planificar y poner en marcha políticas y servicios inclusivos. Y por último, el refuerzo de las capacidades de las organizaciones de las personas con discapacidad. Esto creo que es, me permito decir, la gran fortaleza de este programa. Trabajamos sobre 3 dimensiones, no solamente sobre una, y permitir decimos, crear un enlace entre estas 3 dimensiones nos permite ampliar la capacidad de producir resultados por parte del proyecto en los países beneficiarios y más allá. Bueno, simplemente para daros algunos datos más sobre Bridging the Gap. El proyecto, como os decía, está liderado por FIAP, que rige un consorcio de 7 socios en total. Trabajamos en 5 países, en África, en Etiopía, Sudán y Burkina Faso.
y en América Latina, en Ecuador y Paraguay. Cada una de las agencias que implementan el proyecto tiene responsabilidad de la implementación en uno o dos de los países. La agencia austriaca en Etiopía, la agencia italiana en Burkina Faso, Sudán y la agencia española en Paraguay y Ecuador. Para que os hagáis quizás un poco una idea del proyecto, yo les digo, no he preparado una presentación detallada sobre lo que son los resultados hasta la fecha de Bridging the Gap, porque no creo, en fin, que hubiera dado tiempo de desarrollar cada uno de eso, pero simplemente os quiero dar algunos datos muy básicos sobre la implementación del proyecto hasta la fecha, para luego entrar un poco en la respuesta al COVID y lanzar algunos mensajes claves bajo mi punto de vista y tirando de la experiencia de nuestro proyecto. Pues el proyecto se lanzó oficialmente en abril de 2017 y tiene prevista una implementación de 4 años, o sea, estamos ahora en el último año de implementación y cuenta con un presupuesto de 6,9 millones de euros, de los cuales un 82% aproximadamente procedente de fondos europeos, el resto es de cofinanciación de los socios. En tema de resultados y de productos, destacan un total de casi 40, 38 exactamente, publicaciones de carácter de estudio, análisis, producto de comunicación que están casi enteramente disponibles online y que pueden encontrar en nuestra página web de proyecto. Hemos facilitado la creación y organizado 8 seminarios globales, 16 a nivel de países y más de 40 formaciones online, más de un número muy elevado de formaciones específicas a nivel de cada uno de los países. En total contamos con casi 3.500 personas que han participado en nuestras actividades, o bien online o bien en presencial. Todo esto para llevar a unos primeros resultados bastante importantes en el fomento de políticas públicas inclusivas en los 5 países participantes. Estos resultados se empiezan a ver ahora, ha sido un trabajo de 3 años hasta la fecha, bastante largo y en algunos momentos complicado, no os lo niego. Y en este año, tenemos que poner en marcha un esfuerzo de consolidación para que haya una sostenibilidad de lo que el proyecto ha generado más allá de la duración misma del proyecto, de la vida de Bridging the Gap. Quiero destacar aquí solo un ejemplo por país para que os hagáis una idea de qué está conllevando todo eso. En el caso de Etiopía, donde ahora estamos empezando un trabajo para una creación de líneas directrices para la transversalización de discapacidad en el trabajo del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales del país, ya se ha consolidado un plan de acción para la transversalización de discapacidad en algunos de los mayores donantes activos en el país, como la misma agencia austriaca, el World Food Programme o Care International. En Sudán hemos apoyado a la redacción de un informe al Comité de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad en ocasión del 10º aniversario de la ratificación de la Convención por parte de Sudán. Este documento sirve ahora como base para la creación de nueva normativa para la inclusión, en particular en el sector del empleo público y privado en el país. En Burkina Faso hemos apoyado a la revisión de la estrategia llamada SN3PH, que es la estrategia principal para la inclusión de personas con discapacidad en el país, y ahora estamos trabajando al plan operativo para que esta estrategia no se quede en un documento encima de una mesa, sino que se transforme en una actividad, en actividades concretas, en particular en el tema de acceso a la salud. En América Latina, por lo que creo más es de interés para este webinario, hemos fomentado la creación de una set de indicadores para los 17 ejes del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Paraguay, con el que ahora vamos a empezar un primer trabajo de recolección de datos que puedan servir a mejorar las políticas públicas
en este país. Y en Ecuador se ha facilitado la producción de material inclusivo para las personas con discapacidad, creado por las mismas federaciones de las personas con discapacidad del país y cuyo uso se dará a través de un acuerdo específico firmado con el Ministerio de Educación en el país. Son solo algunos ejemplos, hay más, pero quiero destacar estos elementos también para relevar cómo en cada uno de los países trabajamos en sectores distintos, porque como habéis podido entender son países muy distintos entre ellos y que tienen puntos de partida, necesidades específicas y puntuales a las cuales responder en función del diálogo que se estableció a comienzo del proyecto con los partners a nivel público y de organizaciones de personas con discapacidad. Me permito ahora dedicar unas palabras a lo que ha sido la respuesta que hemos dado a la pandemia del coronavirus a través del proyecto. En primer lugar, algo que puede parecer obvio, pero que resulta muy articulado y creo importante en este contexto, que es la... Voilà, et tu me prends plutôt là-bas. Perdona, he escuchado alguna voz de fondo, no sé si alguien que está interviniendo o no. Bueno, sigo. Decía, un tema bastante obvio es la parte de administrativa, que es la respuesta administrativa que se está dando a la coordinación del proyecto para reforzar lo que es la comunicación y la imagen de continuidad y compromiso de Bridging the Gap. ¿Por qué digo eso? Porque a lo largo de estos años hemos creado una cierta confianza por parte de los beneficiarios finales de nuestro proyecto en los 5 países participantes. Está clarísimo y obvio que el coronavirus nos está causando problemas de implementación, retrasos y bloqueo en algunos casos. Pero el haber un poco, entre comillas, abandonado a nuestros beneficiarios finales en un momento tan crítico hubiese sido para nosotros un error gravísimo. Demostrar que el proyecto, no obstante las dificultades, podía seguir adelante, o bien a través de estos medios, o bien con actividades puntuales de respuesta que aún puedan parecer muy pequeñitas, dan una señal de continuidad y de respuesta a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en los contextos de renta media y baja de los cuales hablamos, pues resulta de gran importancia y ahora os daré algunos ejemplos adicionales. En las acciones país nos hemos enfocado sobre 2 pilares en este momento. Por un lado, adaptar los planos de acción actualmente en curso para ajustarnos a lo que llamamos la nueva normalidad, que todavía no sabemos exactamente lo que será, pero en la medida de lo posible tratar de cumplir con el plan de acción que teníamos pensado. Por otra parte, implica, como os decía, una serie de acciones dedicadas, obviamente limitadas por tanto la disponibilidad presupuestaria remanente en el proyecto como por el mismo plan de acción que al final tenemos que cumplir. Para que os dé algunos ejemplos, 4 de carácter más, decimos, puntual y uno más a nivel transversal de políticas públicas, destacaría algunos ejemplos como este. En Burkina Faso hemos facilitado la producción y distribución de mascarillas por parte de organizaciones de personas con discapacidad, en particular de la Asociación de Mujeres con Discapacidad. Fue a petición de las mismas organizaciones que vinieron, nos dijeron, no tenemos básicamente esto, no se encuentra casi en el país y sería de gran utilidad que pudieran apoyar a este tipo de actividad. Más allá de la producción de las mismas mascarillas, hablamos de 1000, ¿no? De un número muy elevado evidentemente, y de la distribución, lo que resultó importante fue el impacto, está resultando importante el impacto comunicativo. Se está poniendo sobre la mesa que las personas con discapacidad están dejadas atrás en la respuesta a la pandemia y no están visibles en muchas ocasiones cuando se trata de acceder a lo básico para responder a la situación de emergencia. En Etiopía hemos facilitado la traducción y distribución de copias de medida de respuesta al virus en amárico y somalí de lectura fácil. Son las 2 de las lenguas
principales del país, y también eso para acercarnos a las personas con discapacidad intelectual que si no se encontrarían en una evidente situación de dificultad. Aquí también tampoco hemos reinventado la rueda, hemos retomado un documento de respuesta a las medidas, al virus, que ya estaba disponible en lengua inglesa y lo hemos traducido al mágico y al somalí, distribuido en las comunidades interesadas. En Ecuador y Paraguay también se ha facilitado apoyo a los centros de interpretación para personas sordas, el COSORI de Ecuador. En Paraguay se facilitó también material y cabe destacar que gracias también a eso, en Paraguay en particular hemos notado que casi todas las comunicaciones gubernamentales han sido acompañadas por la traducción en seña y se han puesto entonces a disposición de la comunidad de personas sordas del país, lo que resulta evidentemente importante. En Sudán acabamos de lanzar una campaña, perdón, no campana, evidentemente, disculpad el error en la diapositiva, una campaña de comunicación accesible sobre medida de contención del virus, que pero actualmente se encuentra en estado de espera porque hay un confinamiento total actualmente en vigor en Sudán que no permite que la actividad se lleve a cabo. Y por último, quería destacar una actividad que se está realizando actualmente en Paraguay y que tenemos previsto acabar aproximadamente en junio, y que consta en el apoyo a la preparación de un informe alternativo por parte de las organizaciones de personas con discapacidad sobre la inclusión en la respuesta del gobierno a la pandemia. Esto creo que es un tema muy interesante y muy importante porque, en un primer lugar, quiero señalizar cómo ha sido un proceso muy largo de facilitar la participación y el refuerzo de capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad en el país, que tenían muy buena voluntad, pero evidentemente necesitaban mucho apoyo en tantas actividades para reforzar sus capacidades y que ahora están en condiciones, con un ulterior apoyo por parte de una asistencia técnica dedicada, de poner en marcha un trabajo de este tipo para proponer al gobierno del país, en particular al Ministerio de la Senadis, en fin, cómo mejor actuar de cara al futuro en situaciones de emergencia parecida para que los derechos de las personas con discapacidad se tengan en cuenta. Honestamente, esta es una opinión personal, pero no creo que esto hubiese sido posible hace solo 2 años o 1 año y medio y sin el trabajo que se hubiese llevado a cabo a través del proyecto y con la ayuda obviamente de todos los socios que han trabajado en eso, y creo que es uno de los resultados más destacables que hemos logrado en este momento. Voy acabando con 4 mensajes que bajo mi punto de vista son clave en esta situación de respuesta al virus. Facilitar en primer lugar el posicionamiento de las personas con discapacidad en el mapa de respuesta a la pandemia, aplicando recomendaciones de organismos internacionales y de organizaciones de personas con discapacidad en las tomas de decisiones por parte de los organismos públicos. Creo que esto es súper importante por facilitar y controlar que las personas con discapacidad estén efectivamente consideradas en el diálogo, en las políticas públicas de respuesta a las emergencias, ya que hemos notado evidentemente que está muy dejada por atrás. Luego, el ajuste de planes de acción en función de la pandemia para concretar respuestas rápidas e inclusivas. Ahí me refiero también en necesitar lo más posible una cierta flexibilidad para que seamos también nosotros, actores de la cooperación internacional, capaces de responder a situaciones que vayan cambiando a lo largo del tiempo. Y por último, dialogar con iniciativas de más amplia capacidad para asegurar la transversalización. Este es un trabajo que con el proyecto hemos llevado, estamos avanzando mucho desde el comienzo de Bridging the Gap y está llevando unos resultados, creo, interesantes. Yo pertenezco a FIAP, que es una actor de cooperación española. Recientemente FIAP ha incluido la transversalización de la discapacidad como prioridad y tema transversal dentro de su plan anual de acción. Eso evidentemente se aplica también a lo que se está llevando ahora a cabo dentro de
otros proyectos y programas en lo que FIAP participa en ámbito más amplio de cohesión social o de otra naturaleza. Me parece de extrema importancia que evidentemente se trabaje en esto Twin Track Approach. Por un lado, políticas e iniciativas dedicadas a la inclusión y por el otro, transversalización de la cuestión de discapacidad dentro de otras iniciativas. Y creo con eso ya haber tomado más del tiempo que tenía a disposición. Me disculpo por eso. Muchas gracias por la atención y por la disponibilidad a ONCE. Muchas gracias, Federico. Lo comentábamos antes de tu intervención que íbamos a cambiar un poco la manera de trabajo. Partimos de un mismo actor, la cooperación europea, pero con una modalidad diferente, en un proyecto multiactores que tiene entre sus principales protagonistas a las organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, y todos los ejemplos que nos has planteado y cómo, tanto en tu intervención como en la de Andrea y en la de Catherine, encontrábamos que la crisis provocada por la COVID-19 también nos deja estos aprendizajes que tú señalabas al final y varios desafíos también para reorientar estas acciones y repensar varias de las cuestiones que en algún punto tal vez creíamos más zanjadas o alcanzadas de alguna manera y que nos devuelve a la reflexión y también a la acción. Y para ello ahora tenemos por delante la intervención de Catherine Newton, directora del Foro Europeo de la Discapacidad, y de Ana Lucía Arellano, en representación de la Alianza Internacional de la Discapacidad y de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. De alguna manera, para que desde la perspectiva de las propias personas con discapacidad también podamos reflexionar cómo estos instrumentos de cooperación pueden ser útiles a las personas con discapacidad y cómo podemos pensar que puedan estos ejemplos que nos habéis trasladado servir también de referencia para las diferentes estrategias que se empiezan a desplegar y desarrollar en los diferentes países de Europa, de América Latina y de otras áreas geográficas también. Catherine va a hacer su intervención en inglés, así que aquellas personas que estén conectadas y necesiten de la traducción, de la interpretación en español, cuando Catherine inicie su intervención podéis escoger la opción de interpretación en español para poder seguir la intervención de Catherine. Thank you very much, Natalia. Can you hear me? Welcome. Yes, perfect. Okay, thank you. And while people take the time to switch the interpretation, it's on the screen underneath the sign language interpreter. You will see that the English language is represented by an American flag. So thank you very much for inviting me today. It's been my pleasure to listen to all the presentations. The European Disability Forum, as some of you know, we're the regional umbrella organization of persons with disabilities in Europe. Our main job is promoting the rights of persons with disabilities towards the European Union as a regional integration organization for what the EU does in Europe, but also in the EU's role in the world. And you've heard already from the presentations earlier from the European Commission how important the European Union's global role is. So we see this as a big opportunity for using the international cooperation of the EU to enhance our cooperation around the world, to promote the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And I think that the presentations this afternoon have been a really good example of how common many of the challenges are and how much we all benefit from the international cooperation. So in EDF, we do advocate for a really systematic approach to the implementation of the convention in Europe. And we're currently also looking at the implementation of, or the development of the next European Disability Strategy. We've been outlining the priorities of the global disability movement towards the Commission on this with the International Disability Alliance
also including Riadis, and I know Ana Lucia will speak after me, to try and have a more systematic approach from the EU on disability mainstreaming. You see a very good example from the Bridging the Gap project, where Federico was just presenting all of the tools and resources that have been created, all of the benefits of cooperation, you know, with government, disabled persons organizations, NGOs. But we want to see a more systematic approach in the policy of the EU and the funding of the EU, so that every part of European cooperation can be a possible lever to improve equality and participation for people with disabilities. So I just want to comment a little bit on the topic of the session today. The issue of poverty and social exclusion of people with disabilities is a global problem. So in April this year, in Europe, we launched our 4th human rights report on poverty and social exclusion. And you will see many of the issues raised by speakers earlier around unemployment, underemployment, low paid work, lack of access to training, exclusion from quality education. These are issues that are happening all around the world. And in Europe, in the last 10 years, there has not been progress actually. So we've had progress in ratifying the convention. We have not had progress on the levels of poverty. And this is something which is really benefits from global cooperation. And so we can learn from each other on the kind of solutions. They were already indicated in the speakers' presentations earlier. Flexible social protection, accessibility, access to support in the workplace, overcoming stigma and discrimination. These are common things that we can work on in every continent to actually change the scenario significantly, because now in every country you see this big mismatch between employment levels, poverty levels of people with disabilities and non-disabled people, and also the implications on families as well, because of the additional support that families require because of the lack of provision of family-based support for people with disabilities and their families. So in this sense, the COVID-19 crisis has also put a very sharp focus on things which were already there. So the exclusion of people with disabilities, where people with disabilities were in segregated institutional settings, in marginalized in the employment market, lacking information on public health, the public health announcements that weren't accessible. We've seen all of the issues amplified by COVID-19, and this employment social protection issue is actually going to grow with us, I think, in the coming years. We'll see the economic shocks hit us one by one. The income even of civil society organizations, the funding available from government, from businesses. So this is actually makes this webinar today even more important, because the job that we had in front of us in terms of tackling poverty and social exclusion and enhancing employment may have become a lot more challenging because of COVID-19. So I want to just finish by reiterating the really important point that Federico made at the end about the involvement and participation of people with disabilities. We've seen many of the mistakes in the quarantine and lockdown measures, many of the mistakes in the COVID-19 situation, where because people with disabilities were not consulted, their organizations were not involved. And so I think as we go to the next steps of these employment programs and really elevate our cooperation between us, this is something that we need to put very central. So that was all that I wanted to say in reaction. We're very happy to be kept in the loop and to continue sharing this kind of information, because it's something that we have to see as a global challenge and a global opportunity to work on. Thank you very much. Thank you, Catherine. Creo que ya estamos de nuevo. I think that we are now back. Estamos recuperando la interpretación al inglés para
para quienes necesitan la traducción al inglés, fenomenal. Ahora sí estamos. Decíamos, bueno, lo comentaba Catherine y cuánto de importante es, ¿no?, incluir a las personas, consultar a las personas y a las organizaciones de las personas con discapacidad en las consultas, y cómo en las últimas semanas, a partir de esta crisis, resaltar también que en definitiva quedan muchos desafíos por delante, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Catherine lo señalaba, que en definitiva las personas con discapacidad continuamos enfrentando barreras similares en diferentes regiones del mundo. Y bueno, con esta idea, Ana Lucía, te invitamos a cerrar las reflexiones para luego pasar al espacio de preguntas. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días con todos desde Quito, Ecuador, América Latina. Soy Ana Lucía Arellano, soy la presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad. Es una alianza formada por 8 redes mundiales y 6 redes regionales de personas con discapacidad, representando así a toda la diversidad de grupos de personas con discapacidad en más de 180 países alrededor, representada con 1.100 organizaciones de personas con discapacidad, defendiendo los derechos del billón de personas con discapacidad alrededor del mundo. Las 6 redes regionales están representadas en África, el mundo árabe, América Latina, Pacífico, Asia y Europa. Y RIADIS es justamente ese miembro que representa ese brazo latinoamericano dentro del movimiento mundial. Esa plataforma latinoamericana conformada por 56 organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad en 19 países de América Latina y el Caribe. Antes de avanzar, quisiera resaltar lo que Catherine acaba de mencionarnos y es justamente a lo que sucedió hoy día, a este diálogo con la sociedad civil que mantuvo la Comisión Europea para Cooperación Internacional, en donde Catherine, como nuestra representante desde el Foro Europeo de Discapacidad, estuvo ahí y gracias, Catherine, también por darnos estas breves líneas sobre lo que fue la reunión, la discusión de este día. Y claro, yo creo que también vemos y nos congratulamos por ese esfuerzo de la Unión Europea por reconstruir nuestras sociedades de la mejor manera. Y quisiera también empezar reflexionando en todo lo que escuchamos para que podamos también entender qué es la cooperación. Si el significado de cooperación es el conjunto de acciones y esfuerzos que conjuntamente hacemos individuos, uno con otro, para alcanzar un objetivo común. Y esto es una serie de estrategias de trabajo, con métodos para facilitar esa consecución de esos objetivos comunes, esos objetivos consensuados, ese trabajo en equipo, esa distribución de responsabilidades, delegaciones de tareas y acciones coordinadas, pues este es el concepto de cooperación con un enfoque de derechos que el Movimiento Global de Discapacidad desde IDA lo ha adoptado para esa sinergia de colaboración, para que se extienda desde lo global hacia lo regional, todo ese trabajo conjunto, todas esas acciones coordinadas, todo ese enfoque común, ese trabajo igualitario, para que estas acciones que se emprenden desde lo global puedan ser implementadas a lo regional y logremos hacer ese cambio inclusivo en lo nacional, en donde juntos, a través de nuestras organizaciones miembros, activamos acciones de incidencia y trabajo colaborativo con los actores involucrados en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y es justamente entre estas iniciativas globales, banderas de IDA, que se encuentra aquella que tiene que ver con la cooperación regional. Y por la urgencia de activar estos esfuerzos conjuntos, norte-sur, sur-sur, sur-norte, para que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad se despliegue a través de todas nuestras redes regionales
y alrededor de todas nuestras organizaciones miembros, con la misma fuerza, el mismo ímpetu desde la lucha global hacia nuestras plataformas regionales y luego a nivel país para que la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean implementados con y a través de nuestras organizaciones miembros, empoderando a nuestros líderes para dejar de ser beneficiarios a llegar a ser esos expertos que implementan el cambio inclusivo al que me refería. Y este ha sido un ejercicio interesante, en donde las organizaciones de personas con discapacidad hemos aprendido inclusive a cómo producir informes regionales sobre el nivel de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la luz de la Convención, con el apoyo técnico en este trabajo entre pares de nuestro miembro regional, el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, EDF. Y mucho de esta buena práctica de llevar esta lucha de los derechos de las personas con discapacidad de lo global a lo regional ha sido posible con la cooperación europea, que ha apoyado estos esfuerzos de promover el desarrollo inclusivo y ha direccionado el trabajo conjunto en el sur global. Así tenemos lo que también para nosotros ha sido estos espacios en donde nos hemos reunido y en donde inclusive la participación de líderes del sur global ha sido garantizada, donde la capacitación de líderes del sur global ha sido garantizada y hemos activado así otras iniciativas bandera globales como son las que nos convocamos para hablar de nuestros asuntos más urgentes que son educación, trabajo, protección social, mujeres, entre otras, junto, por supuesto, con aquella respuesta inclusiva frente a la COVID-19. Y podríamos enumerar de manera significativa cómo la cooperación ha apoyado la participación y contribución del movimiento de personas con discapacidad de América Latina en cada una de estas iniciativas bandera, así como en todas aquellas actividades de incidencia y construcción de políticas públicas inclusivas en América Latina, que va desde el financiamiento para la redacción de informes sombra, la capacitación de nuestros líderes para llegar a producir estos reportes regionales, nacionales, y la participación de nuestras organizaciones de personas con discapacidad para las revisiones de país ante el Comité de la Convención, estos entrenamientos de alto nivel para la adopción de herramientas técnicas que vinculan poderosamente los objetivos de desarrollo sostenible a la luz de la Convención para que sean, como antes citaba, para que nuestros líderes sean esos expertos que puedan también ser consultados y puedan contribuir para esa formulación de políticas públicas inclusivas. También podríamos enumerar lo que ha sido para nosotros el logro de la participación de grupos subrepresentados dentro de la población con discapacidad, como son personas con discapacidad intelectual, personas sordociegas, personas autistas, entre otras, y asegurando la interseccionalidad, especialmente visibilizando la voz de mujeres, población indígena, migrantes y refugiados con discapacidad, y también la población con discapacidad psicosocial. Sin embargo, hoy que estamos experimentando la pandemia COVID-19 y que al mundo entero ha afectado, y más a nuestra población con discapacidad en una crisis humanitaria y sanitaria, que en esta post-pandemia se vislumbra como una crisis económica y social, especialmente para nuestra América Latina, por aquellos altos índices de pobreza y pobreza extrema que experimenta nuestra población, visible y más que antes por las cifras de contagio, sobre todo en entornos en los que hasta el agua no es garantizada y este virus al menos necesita aquellos cuidados higiénicos básicos de agua y jabón, en donde la dotación de electricidad y bajo nivel de conectividad no garantiza ese contacto virtual al que la población de hoy está obligada bajo este confinamiento, entendiendo esta inclusive como la única alternativa de ver garantizados los derechos, por ejemplo, a la educación y al trabajo. La población con discapacidad de América Latina antes de la pandemia ya se encontraba vulnerable ante estos escenarios de pobreza y pobreza extrema, de desempleo, de subempleo, cubriendo en muchos casos inclusive las familias, los propios gastos de salud, enfrentando bajos niveles de educación en hogares muy expuestos a estas crisis económicas, sin ni siquiera contar con un sistema de apoyos para personas con discapacidad y que eran antes financiados por las mismas familias y hoy ineficientes ante la respuesta a la pandemia que inclusive ha quitado o arrestado la vida de nuestra población con discapacidad.
Entonces en nuestra región no existía esa igualdad de oportunidades por la que tanto luchamos en el movimiento global. Y ha dejado en América Latina, por supuesto, atrás a mucha población con discapacidad, lejos del desarrollo, lejos de tener la posibilidad de tener una vida digna. Y estas desigualdades ya existían antes del 2019 y muchas de estas barreras ya enfrentaba a nuestra población con discapacidad. Esta pandemia, al traer a la luz todas estas desigualdades y barreras ya existentes, y además recordando que América Latina fue pionera en la firme ratificación de la convención, pues luego se quedó atrás de su implementación. Hoy por hoy estamos exhortando a los Estados partes a través de diferentes declaratorias y comunicados sobre la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y todavía no vemos suficientes estas medidas de acción afirmativas y efectivas alrededor de estas acciones de respuesta inclusiva a la discapacidad frente a la pandemia. Entonces, hoy más que nunca, el movimiento de personas con discapacidad está realizando todos los esfuerzos para visibilizar la dinámica y la realidad de las condiciones de alto riesgo en la que vive la población con discapacidad. Cuando esta realidad sea abordada, entonces diremos que si es que nuestra América Latina es abordada, nuestra América Latina es atendida, todos estaremos a salvo. Estaremos trabajando hoy por hoy también en esa recopilación de esa evidencia también para que la acción humanitaria inclusiva global pueda cubrir dentro de sus esfuerzos para atender a la población más vulnerable del sur global, pues pueda atender a la población de América Latina y para que podamos movilizar todos aquellos recursos de cooperación internacional para implementar la justicia que tanto anhelamos para esta supervivencia inclusiva que le llamamos. Así como decía Federico, es urgente que nuestras organizaciones de personas con discapacidad sean tomadas en cuenta, sean consultadas, se involucren en todos los niveles de toma de decisiones a nivel local, rural, urbano, nacional y en todas las etapas de respuesta a la pandemia, para que nada de nosotros sin nosotros debe marcar el rumbo a esa respuesta inclusiva. Pero entonces, estamos en esta situación y el movimiento latinoamericano, personas con discapacidad y sus familias, estamos seriamente preocupados por estas escasas consultas a nivel país y a nivel comunitario, porque los gobiernos no están incluyendo a las personas con discapacidad en la respuesta a la pandemia. Nos preocupa la disminución del espacio fiscal para la implementación de la convención, que antes de la pandemia ya estaba reducido. Hoy, junto a la crisis económica que vive nuestra región, se vislumbra un panorama desolador aún más. Reconocemos también la problemática en cuanto a la falta de compromisos financieros para implementar la convención en todos los niveles, antes de la pandemia, ahora por la pandemia, pues nosotros hoy más que nunca también contamos también con ese apoyo birregional y subregional para que esas capacidades desde el movimiento latinoamericano sean suficientes para que se pueda incluir de manera efectiva a todos los grupos de personas con discapacidad en todas las áreas de desarrollo y acción humanitaria. Entonces, de aquí, dentro del movimiento latinoamericano, vemos a la cooperación europea como una oportunidad para activar en conjunto inversiones rápidas, significativas y coordinadas a través de nuestras organizaciones representativas de personas con discapacidad para participar en esa toma de decisiones, en ese diseño post pandemia, y más que nada dentro del movimiento también para garantizar que todos aquellos logros que obtuvimos, aunque hayan sido escasos, respecto a los niveles de implementación de la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sean duraderos, no demos pasos atrás. Y sobre todo para que en el diseño de este futuro seguro para todos, que sea un futuro inclusivo y que las personas con discapacidad sean el centro de este diseño. Con nuestros aliados de Europa estamos seguros que lo lograremos. Y sobre todo porque este aprendizaje que hemos tenido desde el movimiento asociativo de trabajar entre pares, desde esta iniciativa regional que tenemos dentro del movimiento global, para que podamos seguir colaborando con la misma intensidad, pero ante las urgencias que se nos presenta ahora en América Latina,
para que también ahora que estamos formulando propuestas, estas urgencias de la región sean tomadas en cuenta, país por país, para que dentro de nuestro trabajo, inclusive subregional en América Latina, podamos nosotros contemplar que esa igualdad de oportunidades se pueda ofrecer a todas las personas con discapacidad. Y nuevamente aquí estamos más que disponibles para seguir colaborando y también aprovecho para a toda la cooperación europea que ya está presente en nuestra América Latina, como también la información que hoy pudieron compartir, alguna de ellas no ha sido difundida, pensamos de una manera en que nosotros podamos seguirla compartiendo como estas buenas prácticas, que también he sido la primera sorprendida en esas buenas noticias que seguimos recopilando de esta cooperación internacional de Europa hacia América Latina, pues que sigamos recopilando más y sigamos marcando en la vida de las personas con discapacidad para que nuestra región pueda no solamente traer esperanza, pero para que nos sigan viendo cómo aprendimos a trabajar desde las organizaciones de personas con discapacidad, como les mencionaba, norte-sur, sur-norte, sur-sur, para que también todos nuestros aliados, la empresa privada y los gobiernos se animen a colaborar y se animen también a esta construcción conjunta. Así que Natalia, muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias también a todos los esfuerzos que estamos haciendo. Sigamos colaborando y sigamos soñando que es posible que esta pospandemia, aquellas urgencias que quedaron pendientes antes, pues hoy, que son más que visibles, las podamos trabajar y colaborar en conjunto. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias por participar, por acompañarnos en diferentes sesiones y acercar también la reflexión desde el movimiento de personas con discapacidad en cada una de las instancias que se presentan. Antes de pasar al espacio de conclusiones o de reflexiones finales, tenemos algunas preguntas y Andrea Mónaco tiene otra actividad, así que me permito iniciar con él una pregunta antes de que se tenga que desconectar, que estamos también un poco pasados del horario, que tiene que ver, varias consultas, Andrea, plantean de qué manera exactamente o cómo este mecanismo, el mecanismo de asistencia técnica de Eurosocial Plus, se puede desarrollar o cómo se implementa. Si puedes compartir brevemente cómo se desarrolla la dinámica, digamos, de iniciar una acción en el marco de Eurosocial Plus. Demasiado al principio de mi presentación sobre cómo entra el programa Eurosocial en los países. Como decía, es un programa que apoya reformas y mejoras de políticas públicas que están definidas por, digamos, las prioridades están definidas por los mismos gobiernos. O sea, el programa Eurosocial, en el diálogo con los gobiernos de América Latina, con las instituciones públicas, a través, por supuesto, de las delegaciones de la Unión Europea en el país, de un punto focal que normalmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores del país o Ministerio de Planificación del país, dependiendo de cada país. Entonces se construye un diálogo con varias instituciones y se hace un ejercicio de priorización de las demandas, porque claramente el programa, como les decía, tiene un presupuesto amplio, pero no es suficiente como para abarcar todas las demandas de todos los países en diferentes temas, en diferentes ámbitos de política pública. Entonces, se hace un ejercicio de priorización de las demandas y allí, con las mismas instituciones, con los mismos gobiernos de los países, se definen cuáles son las prioridades y cuáles son digamos, los ámbitos de políticas públicas que se van a apoyar. No sé si era esta la pregunta. Muchas gracias, Andrea. Sí, habíamos tenido muchas conexiones, muchas personas que se han conectado un poquito más tarde y era una consulta muy repetida y de verdad, muchas gracias por reiterarlo.
porque la lógica de estos diferentes programas y un poco el motivo por el cual en esta sesión hemos invitado a estas tres iniciativas de la cooperación europea es justamente ver diferentes modalidades y cómo directa o indirectamente impactan en políticas públicas vinculadas a discapacidad o directamente, como en el caso de Bridging the Gap, en las personas y las organizaciones de personas con discapacidad. No sé si Catherine, creo que sí, todavía está por allí, de Socié Plus. Catherine, algo similar, simplemente para que quede claro bueno, agradecer también que tenemos cerca de 200 personas conectadas desde hace más de hora y media, así que de verdad muchas gracias. Para aclarar también cómo funciona, en el caso de Socié Plus, cómo se inicia una asistencia técnica, que es de alguna manera similar a la de Eurosocial, pero con sus características específicas, simplemente para que nos quede clara la particularidad de cada programa. Espera, ¿me oíste? Ok. Ahora sí. Vuelvo a hacerlo. Nosotros, bueno, las instituciones pueden bajar una solicitud desde nuestro sitio de SocioPlus. Y bueno, pues es, digamos, un formulario bastante sencillo donde, pues, por supuesto, bueno, expone un poco el marco general, la problemática, y después se expone cuáles son las prioridades, cuál es la temática central, ¿no?, de la solicitud de asistencia técnica, y después se tiene que también mencionar los objetivos, los resultados y los entregables, ¿no? Este documento nos llega y después lo vamos analizando, vamos a seleccionar los que podemos recibir con base a unos criterios que tenemos, ¿no?, de feasibilidad y también a partir de nuestra definición de nuestro mandato, ¿no? Una vez que, bueno, ha pasado la fase de selección, que ha sido seleccionado, para ser seleccionado hay que decir que, bueno, tenemos que ajustar a veces los resultados, ¿no?, esperados, y después, una vez que ya ha sido aprobado, vamos a empezar a trabajar, es decir, que vamos a trabajar con la institución social para un poco ir definiendo las modalidades de intervención, y rápidamente vamos a identificar también a expertos que van a empezar a tejer, ¿no?, este producto que va a ser el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo se articula en 1, 2, 3 o 4 actividades. Por lo general son 3 o 4, ¿no? Y hay que decir que, bueno, después de cuando se finaliza cada actividad, vamos a ir, digamos, analizando otra vez y ajustando el plan de trabajo a la realidad, a lo que ha pasado en el campo. Es decir, que, bueno, en algunos casos tenemos que ajustar, ¿no?, las actividades, ¿no? Y así funciona. Digamos, es una solicitud, es un proceso bastante sencillo, como lo mencioné al principio, y nosotros directamente nos llega la solicitud, ¿no? No sé si es más preguntas. Muchas gracias, Catherine. Sí, estupendo. Y para cerrar la ronda de modalidades, Federico, también que comentes, lo has también desarrollado en tu presentación, es un proyecto, cuáles son las perspectivas. Esto ya no es una modalidad de asistencia técnica, sino que es un proyecto de INDEGAP y por eso diferente de los programas Socié y Eurosocial. Pero bueno, para que también podamos visualizar las diferencias y las oportunidades entre las tres instancias, que comentaras un poco las perspectivas de Bridging the Gap en lo que queda de proyecto. Sí, gracias, Natalia. Pues mirad, en esta fase, como os decías, aproximadamente nos queda 1 año de implementación. Ahora quizás con las cuestiones relacionadas con el coronavirus
necesitemos algo más para poder alcanzar los objetivos fijados. Pero yo creo que es muy importante que de aquí a pocos meses nos concentremos sobre todo en consolidar y capitalizar los resultados de Bridging the Gap. No tanto porque nos gusta demostrar que hemos logrado resultados, esto por supuesto, pero para que esto pueda efectivamente ser simplemente una primera huella que la cooperación europea está dejando en términos de inclusión de discapacidad en cooperación internacional. La idea, bajo mi punto de vista, sería seguir con el enfoque Twin Track, o sea, trabajando tanto en la transversalización como en programas dedicados a la inclusión, quizás de naturaleza regional o con países que puedan cooperar entre ellos de manera más uniforme de como lo hayan podido hacer nuestros 5 países que, como han podido entender por mi presentación, son bastante distintos entre ellos y presentan tal vez una cierta dificultad de facilitar la cooperación triangular, así decimos. Entonces sí, yo veo que esta fase en la que entramos es de crucial importancia para demostrar que se puede y lograr resultados para la mejora de políticas públicas inclusivas y accesibles trabajando juntos los 3 ejes de la inclusión. Obviamente el sector público, obviamente las organizaciones de personas con discapacidad y obviamente la cooperación internacional como elemento que haga un poco de hilo conductor para facilitar esta cooperación en el marco de la Convención. Y déjame solo añadir una última cosa, Natalia, te robo un minuto, pero recordar siempre que todo esto, tengo que recordar que se tiene que enmarcar bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo lema es no dejar a nadie atrás. No es salvemos el planeta o hagamos algo distinto, es no dejar a nadie atrás. Y para no dejar a nadie atrás tenemos necesariamente que trabajar en la inclusión de aquellos que más atrás están siendo dejados, como son las personas con discapacidad, sobre todo en los países de renta media y baja. Y por esto la importancia de programas como nuestro, como Eurosocial, como Socio y como muchos otros de la cooperación europea. Muchas gracias, Federico. Hago propias tus palabras en cuanto a la importancia de no dejar a nadie atrás y que ha atravesado de alguna manera las diferentes intervenciones y lo han resaltado especialmente Catherine, Norton y Ana Lucía Arellano, ¿no? Desde el movimiento de personas con discapacidad, que la crisis por la COVID-19 de alguna manera ha demostrado de que queda, ha evidenciado que todavía queda mucho por hacer en diferentes regiones del mundo y desde las diferentes iniciativas también lo habéis sido testigo y estáis trabajando en reorientar y en reformular las acciones que se están desarrollando en los diferentes países. Y qué importante esto para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que bien señalaba Federico y también para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vuelvo con las palabras de Catherine y de Ana Lucía en la importancia de encontrar esos mecanismos, independientemente de la modalidad de cooperación de que se trate, para la participación activa en el diseño y en el desarrollo de estas acciones de las organizaciones de personas con discapacidad. Queríamos en esta sesión poner en común estas modalidades, estas iniciativas que Catherine Barm comentaba en su intervención al inicio, pueden ser, entre comillas, pequeñas, pero flexibles y muy potentes, y bueno, que realmente el impacto que pueden tener tanto desde la perspectiva de las reformas estructurales, desde las políticas públicas, como desde el fortalecimiento o el impulso de la promoción de la participación de las personas con discapacidad para justamente construir esas políticas públicas, nos pueden llevar a eso que poníamos en el título de la sesión, una nueva normalidad más justa para las personas con discapacidad. Que teníamos la intención de reflexionar un poco, de conocer estas experiencias para poner en valor lo aprendido y también para que sepamos que estos mecanismos existen y que podemos pensar en esa cooperación
entre modalidades y entre diferentes entidades, multiactores y las organizaciones de personas con discapacidad para que efectivamente nadie se quede atrás. Queremos agradecer a la participación de los y las panelistas, también del equipo de subtitulado, los intérpretes tanto de lengua de signos como de inglés y español, y por supuesto la participación de tantas personas de diferentes países y en diferentes latitudes que nos están acompañando. Realmente quisiéramos haber tenido más tiempo para desarrollar más preguntas, pero bueno, tenemos varias sesiones por delante y seguramente podremos volver a compartir estas reflexiones y profundizar en varias de ellas. También deciros que vamos a poner en circulación las presentaciones que se han realizado tanto de Socie Plus como de Eurosocial Plus y de Bridging the Gap, y que bueno, y que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Agradecer una vez más la participación y bueno, y encontrarnos en los próximos días con otras temáticas. Muchas gracias.